Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien porque hoy tenemos un tema que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño y la mente trabajando a 1000 por hora. Sí, ya se imaginarán por dónde vamos, ¿verdad? Los rumores, las especulaciones, las miraditas fugaces que parecían gritar secretos, todo lo que rodea a dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Hoy vamos a desmenuzar todo esto, a ir más allá de las portadas y a intentar descubrir qué hay de cierto en esos susurros que conectan a *Can con *Demet Özdemir. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse. No se pierdan nada de lo que traemos. Hace tiempo que el rumor de una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha estado circulando como un polvillo de estrellas en las redes sociales y en los medios de comunicación, especialmente en Turquía y en todos los países donde sus series han conquistado corazones. Al principio, como suele pasar, eran solo eso, rumores. Pistas sutiles, coincidencias sospechosas, unas cuantas fotos compartidas en momentos que parecían demasiado oportunos. Pero ¿cuándo un rumor sobre dos celebridades de este calibre se queda solo en eso? Con el tiempo, la presión mediática, la curiosidad insaciable de los fans y, por qué no decirlo, el interés de los propios protagonistas, los rumores van creciendo, se van alimentando y a veces se convierten en algo mucho más palpable. Demet Özdemir, la carismática protagonista de Erkencikus, y Can Yaman, el galán que nos robó el aliento en la misma serie y luego en tantas otras, siempre han mantenido una química en pantalla que era, francamente, electrizante. Y es esa química la que, sin duda, encendió las primeras chispas de la especulación. ¿Es real o es solo parte de la magia de la actuación? Esa era la pregunta del millón. Sus personajes Sanem y Can en Erkencikus vivieron una historia de amor tan intensa y apasionada que era difícil para muchos de sus seguidores distinguir dónde terminaba el personaje y dónde empezaba la persona. Las miradas, los gestos, la complicidad que mostraban, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad o una buena relación profesional. La industria del entretenimiento y en particular la de las telenovelas turcas es un hervidero de talento y a menudo de romances que nacen en los sets de grabación. Y la pareja que formaron Can y Demet en Erkencikus fue, sin lugar a dudas, una de las más comentadas y queridas de los últimos años. Su conexión era tan creíble, tan magnética, que para muchos fans era casi un sacrilegio pensar que solo se trataba de una actuación. Veíamos en sus interacciones una autenticidad que trascendía la pantalla, una chispa que invitaba a soñar con que esa química se trasladara a sus vidas privadas. Y entonces empezaron a aparecer los pequeños indicios, las migas de pan, que los fans, con su agudeza detectivesca, recogían y analizaban. Un me gusta aquí, un comentario en una foto allá, una coincidencia en eventos o viajes que parecían demasiado convenientes. Los fans, con su ojo de águila, capturaban cada detalle y lo compartían, creando teorías y alimentando la expectativa. Eran esas pequeñas señales que, para un ojo entrenado, parecían confirmar lo que se sospechaba. Había quienes decían que era solo producto de la imaginación colectiva, que los fans deseaban tanto que estuvieran juntos que veían señales donde no las había. Y es cierto que a veces la ilusión puede jugar malas pasadas, la esperanza puede teñir la realidad de los colores que deseamos ver. Sin embargo, en el caso de Can y Demet, la intensidad de los rumores, el eco que generaban, la cantidad de evidencias, por pequeñas que fueran, nos hacía pensar que algo más podría estar sucediendo. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas, comenzaron a seguirles el rastro de cerca. No era solo la prensa rosa la que se interesaba, también los programas de entretenimiento y las revistas de moda. Se rumoreaba que habían pasado tiempo juntos fuera de los sets de grabación, que compartían gustos e intereses comunes, y que la amistad que surgió durante el rodaje de Erkencikus se había fortalecido con el tiempo. Cada fotografía que se publicaba, cada viaje que uno u otro realizaba, era analizado al milímetro en busca de alguna pista que confirmara o desmintiera la relación. Era un juego constante de adivinanzas, un rompecabezas público donde cada pieza encontrada era celebrada por unos y cuestionada por otros. Y luego vino la confirmación. O mejor dicho, las confirmaciones, porque no fue un evento único, sino una acumulación de señales que poco a poco nos llevaron a la conclusión. Primero fueron las apariciones públicas, a veces juntos, a veces cerca, pero siempre con esa chispa que los caracterizaba. No se escondían descaradamente, pero tampoco hacían alarde. Ese
Eran momentos capturados por fotógrafos curiosos o momentos compartidos en eventos sociales donde su cercanía era evidente. Luego las palabras de otros actores y figuras del espectáculo que, de forma sutil, insinuaban que entre Khan y Demet había una conexión especial. A veces, una mirada cómplice entre bastidores, un comentario velado en una entrevista, era suficiente para reavivar la llama de los rumores. Pero la verdadera confirmación, la que hizo que los rumores se volvieran certezas, llegó con declaraciones, gestos y apariciones que ya no dejaban lugar a dudas. Khan Yaman, conocido por ser un hombre bastante reservado en cuanto a su vida personal, a pesar de su creciente fama mundial, pero también por ser directo cuando se siente cómodo y seguro, comenzó a hacer comentarios que dejaban entrever su afecto por Demet. Y no solo eso, sino que las imágenes que empezaron a circular de ellos juntos, en momentos más íntimos y relajados, lejos de las cámaras, eran la prueba más contundente. Ya no eran solo rumores de fans o especulaciones de la prensa, eran hechos que se hacían visibles, fotografías y vídeos que capturaban la naturalidad de su relación. Se les veía paseando, compartiendo comidas, disfrutando de la compañía del otro en situaciones cotidianas, lo que demostraba que su vínculo iba más allá de los personajes que interpretaban. Hubo un momento clave, si no me equivoco, en el que una publicación italiana, dada la creciente popularidad de Khan Yaman en Italia y su proyecto de incursionar en la televisión italiana, sacó a la luz información que apuntaba a una relación seria. La prensa italiana a menudo tiene fuentes muy fiables en el mundo del espectáculo y sus reportajes suelen ser bastante precisos. Y aunque al principio se intentó mantener un perfil bajo, la presión y, sobre todo, la evidencia, llevaron a que las cosas se hicieran más públicas. Los medios, tanto turcos como internacionales, empezaron a prestarles aún más atención, y sus apariciones juntos, o las menciones mutuas en entrevistas, se convirtieron en noticias de primera plana. Khan Yaman, en entrevistas posteriores, comenzó a hablar de Demet con un cariño y una admiración que iban más allá de la simple amistad. Mencionaba su personalidad, su talento, su forma de ser, y lo hacía con una sonrisa que delataba lo que sentía. No se trataba de hablar de una colega de profesión, sino de una persona especial en su vida. Destacaba su inteligencia, su sentido del humor, su profesionalismo y, sobre todo, la conexión que sentía con ella. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida, pero a la vez transmitía una sinceridad conmovedora. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era tan palpable, tan real, que era difícil imaginar que no hubiera nada más allá. Cuando dos personas se miran, cuando se ríen juntos, cuando la conversación fluye de manera natural y espontánea, se nota. Y en el caso de Khan y Demet, se notaba a leguas. Parecía que se entendían con una sola mirada, que compartían un lenguaje secreto. Esa complicidad en pantalla, esa forma de mirarse que transmitía miles de emociones, esa sincronización en sus gestos, todo ello alimentaba la esperanza de los fans de que esa magia no se limitara al guión. Y esa conexión, esa complicidad, es lo que muchos esperábamos ver fuera de la pantalla, y finalmente se ha confirmado que esa química trascendió la ficción. Incluso en algún momento hubo especulaciones sobre un posible compromiso o planes de futuro. Si bien esas eran quizás ideas un poco más adelantadas, impulsadas por la intensidad de los rumores y el deseo de los fans de verlos juntos para siempre, sí que confirmaban la seriedad de la relación. La forma en que se apoyaban mutuamente, en que se defendían en redes sociales o en entrevistas ante cualquier comentario negativo o noticia falsa, demostraba un vínculo fuerte y real, una especie de alianza frente a la vorágine mediática. Se percibía una unidad, una protección mutua que solo puede surgir de un afecto profundo. Lo fascinante de esta historia es cómo la vida real a veces imita al arte, o cómo el arte puede inspirar y quizás, incluso facilitar que surjan conexiones genuinas. Ellos se conocieron trabajando, compartiendo largas jornadas, desafíos creativos, superando obstáculos y celebrando éxitos juntos. Esa experiencia compartida, esa intensidad de la vida en el set, donde se viven emociones fuertes y se forjan lazos intensos, puede ser un caldo de cultivo para sentimientos profundos. La cercanía forzada por el rodaje, las conversaciones nocturnas, los momentos de descanso compartidos, pueden ser el inicio de algo más. Además, es importante recordar que tanto Khan como Demet son profesionales talentosos y dedicados. Que su relación, ya sea confirmada o en desarrollo, no ha impedido que sigan brillando en sus carreras. De hecho, en muchos casos, el apoyo mutuo en una relación puede ser un gran impulso para el crecimiento personal y profesional. Ver a tu pareja triunfar. Tener a alguien que te entienda en el exigente mundo de la actuación,
puede ser una fuente de fortaleza y motivación inmensa. La admiración mutua por el talento del otro, sin duda, juega un papel importante en la consolidación de cualquier relación. Ahora bien, ¿qué significa esta confirmación para los fans? Para muchos es la culminación de un deseo, la validación de lo que sentían al verlos juntos en pantalla. Es la confirmación de que esa conexión especial que percibían no era solo una ilusión. Para otros es simplemente la noticia de que dos personas que admiran han encontrado la felicidad, un final feliz para una historia que muchos han seguido con gran interés. Y para quienes disfrutan del mundo del espectáculo, es una historia más que añadir al fascinante universo de las celebridades, una prueba de que a veces, las historias de amor de la pantalla pueden tener un eco en la vida real. Es importante destacar que aunque ahora se habla de confirmación, el camino hasta llegar a ella estuvo lleno de dimes y diretes. Las parejas de famosos a menudo se enfrentan a un escrutinio público implacable, y la presión mediática puede ser abrumadora. La necesidad de mantener cierta privacidad en un mundo donde cada paso es observado, la lucha por encontrar un equilibrio entre la vida pública y la privada, es un desafío constante para las figuras públicas. En este caso parece que Khan y Demet en algún momento decidieron que era el momento de dejar de esconderse y de mostrar su relación al mundo, o al menos de permitir que se hiciera más evidente. Y lo hicieron de una manera que, sin ser escandalosa, fue clara. No hubo grandes anuncios dramáticos, ni posesión pública a lo grande, sino más bien una naturalidad que se fue imponiendo. Pequeños gestos, apariciones conjuntas en eventos donde sus miradas se cruzaban con complicidad, y, lo más importante, las palabras de Khan Yaman, que finalmente y de forma indirecta pero contundente, terminó por confirmar lo que muchos ya intuían y esperaban. Los rumores se volvieron ciertos, y esa es una noticia que, sin duda, ha alegrado a muchos de sus seguidores, a quienes han seguido su carrera y su vida personal con tanta expectativa. Así que, resumiendo un poco, hemos pasado por ese periodo de intensa especulación, de buscar señales en cada foto y cada comentario, de analizar cada entrevista y cada aparición pública, hasta llegar al punto donde, gracias a las declaraciones de Khan Yaman y a las pruebas irrefutables, podemos decir que la relación entre él y Demet Özdemir es una realidad. La química que vimos en Erkencikus no era solo actuación, era, o al menos ha evolucionado hacia, una conexión genuina que ahora es pública. Han pasado de ser compañeros de escena a ser compañeros de vida, o al menos, a compartir una etapa significativa de sus vidas juntos. Ha sido un viaje fascinante seguir esta historia, ¿verdad? Desde los primeros murmullos en las redes sociales, alimentados por la magia de Erkencikus, hasta la confirmación oficial que ha puesto punto final a las especulaciones. Y es genial ver cómo dos personas talentosas y admiradas encuentran la felicidad y el apoyo mutuo, tanto en sus carreras como en su vida personal. Su historia es un recordatorio de que a veces, las historias de amor que nacen en la ficción pueden tener un hermoso eco en la vida real, para la alegría de quienes la siguen. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante y emocionante como a nosotros prepararlo. Ha sido un placer desgranar esta noticia que tanto ha dado que hablar. Ahora, cuéntenme ustedes qué opinan de esta confirmación. ¿Ya lo veían venir? ¿Fueron de los que siempre creyeron en su conexión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es lo más valioso para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos a quienes también les interese esta noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de análisis, noticias y entretenimiento. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.